Dios les bendiga a todos. Vamos a retomar hoy los podcasts. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos un nuevo escenario. Hemos estado trabajando. Aquí mis amados hermanos han estado trabajando en este nuevo escenario y los felicito, los quiero felicitar porque fueron sus ideas y su tiempo el que prestaron para trabajar acá. Así que felicidades a todos los que están también atrás de cámaras por todo este arduo trabajo. Esperamos que, al igual que los otros, sean de mucha bendición para todos aquellos que nos han escuchado, que han estado pendientes y que están ahí preguntando ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que teníamos que dar un poco de chance para desarmar y armar y pues montar este nuevo diseño que personalmente creo yo y interiormente parte de nuestro servicio a Dios es siempre servirle con excelencia e ir mejorando todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Así que hoy nos habíamos quedado en el podcast de las experiencias que yo viví. Esto ya se había grabado, pero solo había quedado en audio, pero nació la iniciativa ahí de poder dejarlo grabado en video, que es importante también. Creo yo que recordar cómo es que nosotros conocimos al Espíritu Santo, las experiencias que hasta el día de hoy cada vez van en aumento. Gracias a Dios soy una persona y somos ahora personas que vivimos no religiosamente, sino vivimos a Dios vivo, un Dios que está trabajando con el interior de cada uno de nosotros. Y cuando digo el interior, estoy hablando de nuestros caracteres, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, sabiendo que no somos perfectos y no cayendo en el error de ser condenados por la misma religión, pero también no ser libertinos en el mundo, en el sistema del mundo y caer en las garras de Satanás a través de eso. Así que gloria a Dios que podemos ser personas libres, porque si eso es una verdadera libertad, cuando nosotros no caemos en religión, pero tampoco caemos en el libertinaje y mantenemos un equilibrio sabiendo que somos humanos, llenos de errores, pero entendiendo que Dios puede hacer una transformación en nuestra persona. Y aquí estamos bendecidos porque la revelación de Dios a través de los sueños, así es como inicia este nuevo grupo. A través de sueños Dios nos une a todos y nos va formando, nos vamos formando unos con los otros. El crecimiento es exponencial, gracias a Dios. Y eso es lo que realmente me mueve a mí, de verlos a ustedes crecer como personas, de verlos cómo es que los encontré hasta en situaciones muy difíciles, humanamente, en enfermedades, bajo maldiciones, pero en tan poco tiempo el avance que ustedes han tenido también me tiene a mí al día de hoy aquí, que no es tan fácil para mí estar aquí, pero su crecimiento, la verdad, solo Dios lo puede dar. Así que, y esperamos que pues esto que nosotros vivimos, vamos a compartirlo y siempre lo hemos compartido por mandato de Dios también, para que muchas personas puedan tener esa cercanía con Dios, porque la religión a veces lo que hace más de acercar a Dios a las personas es alejarlas. Entonces por eso es de que es bueno recordar cómo iniciamos. A veces la gente puede decir, y este Lester de dónde viene, y este qué se cree. Yo lo conocí vagando y, y fiestero y lo que sea, pero no, tenemos una historia y es bueno pues que la gente lo sepa también. Es bueno que lo sepa no solo para decir, él es Lester, sino para que la gente vea que hay un Dios que puede agarrar a un cualquiera como yo y poder manifestar su vida a través de mí y cambiarme por completo, bendecirme, prosperarme, abundarme, darme una familia, darme una esposa, darme unos hijos maravillosos, un hogar que mantengo la paz de Dios. Amamos a Dios, le obedecemos a Dios en nuestra familia, como ustedes se han dado cuenta. Y eso es lo principal, no porque nos creamos tanto, sino porque somos un testimonio vivo de que no éramos nada
ni nadie, y Dios ha hecho una transformación en nuestra vida fabulosa. Así que vamos a seguir con ese y bienvenidos pues a este nuevo set. Hoy hermana Karen y Byron que está aquí con nosotros, que van a estar acompañándome y recordándome, porque realmente ahorita ya no sé cuáles tocan, pero siempre me gusta recordar, y cada vez que termino de grabar un podcast donde se habla de las experiencias, yo me voy emocionado porque conozco a un Dios vivo. Amén. ¿Quién va a empezar? Amén. No, pues siempre muchas gracias, es un gusto siempre compartir con tu persona y más ahora en las nuevas instalaciones, que la verdad que Amén. no es por nada, pero es que sí quedaron muy, Quedó bonito. nos quedó muy bonito Nos quedó bonito. con la gracia de Dios. Y pues sí dándole seguimiento a tu historia, como podemos decir, porque muchas veces creo que me resuena bastante lo que decís, porque muchas veces la gente se queda con la imagen de una persona que conocieron en un punto de la vida y siempre está ese espacio de cómo recordás a alguien y cómo puede ser una persona ahora, pues. Y más conocido una persona que no ha tenido la dicha de ser tocada por el Señor o entregar su vida al Señor, es bien difícil entender ese cambio sin entender cuál fue tal vez el procedimiento, cuál ha sido la historia. Por eso siento yo de que, especialmente gente que te conoció personalmente, este tipo de información puede llegar a entender cómo el Señor puede obrar en tu vida y puede transformar una vida y puede llegar a utilizarte también en un futuro. Sí, porque normalmente el proceso no se ve. Y más que, por ejemplo, me ha tocado vivir en diferentes partes de Guatemala, y a veces el proceso de Dios sucede en secreto, no sucede a la vista de los otros. Hasta uno mismo se esconde de alguna manera porque, perdón, algunas veces uno no entiende lo que está viviendo, lo que está pasando, pero ahora ya lo entendemos. Amén. Así es. Creo que vamos a arrancar con la etapa en tu vida donde cómo el Señor o cómo tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo. En el audio pues hablabas bastante de cómo pues desde muy pequeño has tenido experiencias, contaste por ejemplo desde muy pequeño cuando escribiste la canción, el coro de que Ujú. recordabas y después te Exacto. pegó. La experiencia también que hablaste cuando los niños que te tocó ministrar niños. eh, o sea, has tenido experiencias durante toda tu vida, pero creo que ya en tu vida adulta son tal vez experiencias un poco más relevantes o tal vez más fácil de conectarlas. Entonces, tal vez puedes contarnos un poquito ya en tu vida adulta. Creo que más que todo era cuando ya entraste a la universidad, Ok. que tuviste experiencias Sí, creo yo que aunque yo nací en un hogar cristiano y tenía mucha relación con el Espíritu Santo, aunque no lo entendía, pero por ejemplo en los servicios, en los cultos que había en la iglesia, pues normalmente lo que se conoce en la parte evangélica hay un culto donde hay un grupo de alabanza, cantan, yo me metía con el Señor, yo oraba en la presencia de Dios, pero para mí era Dios. Pero realmente fue cuando yo llegué a la universidad, ya había pasado varias cosas, de alguna manera, por ser hijo de pastor, también había vivido muchas cosas muy horribles que se dan en el evangelio, en la parte evangélica. Ser hijo de pastor, claro, pues es una bendición, pero también en la época, en la etapa en la que yo la viví, era bien feo porque nosotros teníamos que ser el ejemplo de la iglesia y nosotros somos seres humanos como cualquier otro. El ministerio lo pudo haber tenido el papá, pero nosotros éramos jóvenes normales y comunes, pero los ojos de la gente siempre están puestos en uno. Y dado a eso, una de las razones, pues no fueran solo eso, pero una de las razones por las cuales yo no soportaba estar en la iglesia era por esa presión de que la gente, o si te portas mal, pobre tu papá, ¿cómo sufre con sus hijos? Y decía, pero ¿y yo qué? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Pues, o sea, entonces como que la gente al final quiere manejar la vida de la familia del pastor y eso te carga mucho. Esa es la realidad. O sea,
Si me preguntan ahora, mire, para usted fue bonito ser hijo de pastor, y yo automáticamente te diría no. Es más, de los jóvenes que yo conozco que éramos hijos de pastor, te puedo decir que un gran porcentaje de ellos está fuera de las iglesias. Hicieron su vida fuera de Dios porque era increíble, porque no solo también existía la presión religiosa de la gente de las iglesias, sino también la presión de los padres, porque te exigían de alguna manera, porque si tu papá predicaba algo, él quería que fueras el ejemplo, pero no es así. Entonces había una presión en la que de repente, pues, si estás presionando, lo que mejor te hace es salir saltando y mejor me voy de aquí y llega un punto que te lo puedo decir, ahí sí que no sé si como testimonio, llega un punto en la que uno llega a tener serios problemas de relación con Dios, que aunque yo de chiquito viví conexión con Él, con el Espíritu Santo, y oraba en su presencia, llega un punto que cuando eso llega y ya lo analizas y ya te llega a tocar tu vida personal, tu intimidad, tu integridad, llega un punto en la que mi relación con Dios se vio afectada. Realmente yo no quería saber nada de Dios. Yo no, o sea, eh, de- por ejemplo, se me acercaba alguien cristiano, yo le huía. No me gustaba. Yo de verdad le huía. Y por dentro yo sabía que yo era hijo de Dios. Por dentro yo sabía que lo más posible era que yo iba a terminar en una iglesia. No como predicador ni nada de eso, pero había un rechazo, te puedo decir, yo me recuerdo que a veces yo estaba metido en una disco en Guatemala y estando metido en la disco, yo estaba bailando, gozándome la fiesta y me recordaba, yo decía, no sé, había algo dentro de mí que quería estar, pero al mismo tiempo no me dejaba en paz. Y yo le decía, olvídate de mí, Señor, yo quiero esto. Aquí nadie me critica, aquí puedo ser yo quien soy, ¿verdad? Aquí no tengo que comportarme bien porque la gente me va a ver o no me va a ver. Aquí yo puedo ser quien soy. Y esto es para mí la verdadera libertad. Olvídate de mí. Entonces, pero dentro de mí siempre había la espinita de Dios. Lo amaba. Creo yo que nunca lo dejé de amar, pero por eso te digo, mi relación a través de todo eso sí fue afectada. Entonces, eso me movió a mí para decir, bueno, yo llegaba a una iglesia, por ejemplo, mi papá era pastor de una misión y obviamente en esa misión ya empezaba a estar un poco mal esa misión porque no podías asistir a otra iglesia que no fuera de la misión porque todas las demás misiones estaban mal. Pero cuando yo llegaba a una iglesia, rápido se enteraban que yo era hijo de un pastor. Entonces la situación cambiaba. Yo quería ser alguien normal. Yo quería que nadie me viera como hijo de pastor. Yo quería que me vieran como cualquiera. Eh, entonces yo decía, bueno, yo quiero buscar y entonces llega un punto en que decía, sí, definitivamente yo soy hijo de Dios, pero no quiero ir al evangelio. ¿Cómo? No sé, no entendía yo. Puedo decir que incluso ya había contado ciertas experiencias que, por ejemplo, desde niño me iba a meter a la basílica, preguntaba, tenía muchas preguntas que no las podía hacer porque vos hablas mucho de eso, que a veces tenemos miedo de cuestionar porque es como blasfemar si cuestionas algo, no puedes cuestionar. Y entonces yo me cuestionaba muchas cosas porque cuando yo entraba a la basílica, miraba sanidades y decía, ¿quién hace estas sanidades? Si a mí me están diciendo que solo nosotros podemos hacer sanidades porque solo Dios está con nosotros, ¿quién hace esto? Y todo esto entonces me empezó a mover y yo decía, bueno, empecé a analizar y empecé a decir, bueno, pero los evangélicos tienen esto y esto y esto y esto mal. Los católicos tienen esto y esto y esto mal. Y no estoy hablando de las actitudes y las conductas de la gente. Porque, ¿te recordás cuando hablamos del ateo?
del ateo que se volvió ateo porque tiene malas experiencias con la gente de esa religión. Yo te estoy hablando de que empecé a estudiar la religión de las bases estructurales de la religión, no por las personas, sino por las bases. Yo decía, bueno, bíblicamente esta iglesia está cometiendo este y este error, porque no veo lo que ellos, su estructura no está en base bíblica. Por ejemplo, te voy a decir algo, el culto, el formato del culto donde hay un grupo de alabanza, donde está la prédica, donde están las ofrendas, eso no existe en la Biblia. No hay un diseño, no hay una estructura de cómo debe de ser un culto. De hecho, cuando vino Jesús, Jesús andaba en las montañas predicando para arriba y para abajo, y él predicaba cuando él quería, si lo podríamos llamar así. No hay esta estructura. Por mencionarte algunas cosas. Si vamos al catolicismo, wow, bíblicamente el catolicismo infringe en muchas cosas. No voy a meter a ese tema. Entonces, yo miraba eso. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, empezó el espíritu, ahora lo puedo decir así, yo le tenía mucho miedo a la universidad porque normalmente en la sociedad dice es que llega a la universidad y se pierde. Porque empiezan a tomar, se encuentra la libertad que nadie te dice nada, que ya se pierde la estructura de un colegio donde hay disciplina, donde te pueden sancionar, donde tu papá puede llegar, se pierde todo eso y yo le tenía como ese temor, decía yo, pues si yo ya de por sí soy parrandero, en la universidad a ver cómo me va a ir. Pero da la situación de que yo entro a la universidad y empieza una necesidad en mí de buscar a Dios. Pero entonces yo llegué y yo le empecé a orar al Señor, yo le decía, Señor, yo sé que tú existes y yo quiero conocerte, pero a mí no me cuadran las religiones, ya lo he hablado. Y entonces yo le empecé a decir, dime quién tiene la verdad, o por lo menos quién se asemeja más a la verdad, y yo me voy a ir ahí. Total de que así mantuve mi oración, y ahí fue cuando Dios no me respondió a dónde tenía que ir, pero empezó a haber una relación. Solo un paréntesis desde ese punto, me llama la atención eso que mencionas porque ya era una búsqueda, si le puedo llamar yo genuina, porque ya no estabas buscando un formato de religión, porque era ya, bueno, ¿quién tiene la verdad? O sea, así como pudo haber sido evangélico, pudo haber sido católico, carismático, o sea, ya no buscabas un formato en el que vos mismo contabas que en la misión en la que tu papá y vos creciste era como exclusiva, es solo esto, es verdad. Y cada vez se hizo más exclusiva y más, Correcto. hasta que terminó siendo Pero una secta. empieza entonces ese deseo genuino de buscar la verdad y obviando cualquier tipo de doctrina, pues. Eso me llamó bastante la atención. Exacto, entonces yo, porque sí, porque primero yo no quería ser evangélico, porque yo me empecé a dar cuenta que el evangélico tiene un espíritu de superioridad, donde por eso existe la palabra que aunque en la Biblia menciona en ciertas partes, dice no sean como el mundo. Entonces el evangélico agarró la palabra mundano, pero cuando uno, o sea, hay que ser sinceros y la gente que me está viendo tiene que ser muy sincera, que si usted es evangélico, y ese hermano, es que el hijo de ella es mundano, pero ya no es una palabra como la refiere la Biblia, sino es una palabra que la utilizamos para denigrar el estado de una persona. Le bajas el valor a un ser humano. Le bajas el valor que tiene incluso delante de los ojos de Dios. Para Dios todos somos su creación y todos podemos llegar a ser sus hijos, pero ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que el evangélico hace una distinción entre ellos y los mundanos. Yo soy mejor y aquel es mundano. A mí me acepta Dios y aquel no lo acepta Dios. Mi manera de vivir es correcta, la manera de vivir de aquel es incorrecta. Cuando vos en el evangélico, yo bromeo mucho con esto porque los evangélicos no necesitan salir a la calle para tener problemas. Tienen problemas ellos ya dentro de sus congregaciones. Dentro de una iglesia hay 2 iglesias ahí mismo. Están los que están con mira, es que eso lo viví.
Están los que están con el pastor y están los que están con el hermano aquel. Es que es impresionante. Entonces, yo decía, yo no quiero ser evangélico, porque ser evangélico así, o sea, ahí no se vive el amor, ahí se vive el pleito. El pastor, se va alguien de la iglesia y dice, desde el púlpito, lo maldice, van a terminar mal, ahí van a ver cómo van a terminar de fracasados. Y que si cuando uno sale y encuentra a Dios en la calle y te bendice, ellos quisieran, y lo único que les queda decir es que es el diablo los que les está bendiciendo. Entonces dice uno, entonces yo te estoy diciendo no por ahorita, eso yo me di cuenta desde ese entonces. Yo no quería ser evangélico, pero sí quería buscar a Dios. De hecho, yo decía, si yo estoy mal en mi manera de pensar y Dios me dice, no, Lester, los evangélicos tienen la razón, yo ya no hubiera refutado. Yo digo, me hago uno de ellos. Pero pasa la situación en la que, bueno, todo tiene su proceso. Pasa la situación de que yo empiezo a orar así, pero lo que empieza a pasar es que empiezo a tener ahora lo entiendo, empiezo a conocer al Espíritu Santo como una persona y me empieza a hablar. El Espíritu, yo preguntaba algo y ¡pum!, en sueños me contestaban. O otra persona tenía otro sueño y me contestaban así. Entonces ahí en la universidad es precisamente donde a mí me cambia toda la vida completamente, empezando de mi experiencia. Fíjate pues, yo iba para estudiar odontología, porque mi papá quería que yo estudiara odontología. No porque a mí me gustara, pero en aquel entonces así era la situación. Era normal en aquel momento que los papás decidían por uno. Y obviamente pues los papás sin ningún fin, sino que decían, bueno, en esta carrera yo veo que la mayor parte de esos profesionales ganan bien, entonces yo quiero que mi hijo esté bien, entonces yo quiero que vos estudies esto. Bueno, no lo hacían con mal propósito. Entonces yo estudié, pero en ese momento mi familia estaba pasando por una situación económica difícil. En ese año abren los preu, eran 2 meses de preuniversidad para como balancearte en el conocimiento de materias como biología, química, física, matemática, para más o menos como equipararte para lo que te ibas a encontrar en la universidad. En esos 2 meses me reúno con una amiga que yo tenía, me da un libro, me lo leo como en 3 días y había una frase que siempre aparecía en el libro, en toditas las páginas: Dios sabe lo que hace aunque no lo entendamos. Y yo, bueno, me llamó mucho la atención porque aparecía mucho esa frase: Dios sabe lo que hace. La frase era: Dios sabe lo que hace aunque nos parezca injusto. Bueno, voy a los exámenes finales pero cada facultad tenía un examen eh, específico, le llamaban ellos. Entonces, odontología tenía un examen específico. Yo no gano el examen específico porque tallé mal. Te daban un jabón para que tallaras un diente porque obviamente tenés que tener destreza, o sea, estás trabajando con eso. Yo no entro. Me recuerdo que esa mañana, bueno, ya era un poco de mediodía, cuando yo veo el resultado, me enojo tanto contra Dios. Yo llamo a mi papá y yo le decía: mira, este Dios hijo de tantas, vos tanto que le servís y no pudo hacernos el favor de poderme meter a mí a la universidad, porque yo sabía que mi papá estaba haciendo un gran esfuerzo económico para poder darme la universidad. Entonces estaba en un remordimiento, mi relación un poco dañada con el Señor, como les contaba. Y ese día fue el crucial para mí. Ahí fue, yo digo que si ese día, no sé qué hubiera pasado, pero si yo ese día no tomo una buena decisión, tal vez no estuviera aquí. No lo sé. Pero hablé con mi papá y mi papá: no, tranquilo, que no sé qué. Me fui yo al lugar donde estaba viviendo, agarré mis maletas y le dije: mi papá ya no va a permitir que mis hermanos vivan esto, me voy para Estados Unidos. Y cuando salgo enojado con mi ropa, mis maletas, venía para Esquipulas porque mi papá iba.
Y en el bus tengo esa experiencia. Yo me siento a la par de una señora, la señora habla la Biblia, y siempre lo digo, y lo repito igual porque así es literalmente. Yo quería estrellarle la Biblia en la cara a la señora. Y de repente, pum, empieza en mi mente. Dios sabe lo que hace, aunque nos parezca injusto. Y empieza a pasarme una película de mis 18 años de vida. Y el Señor me empieza a hablar. Deja que gobierne tu vida. Vos siempre te paseas en tu vida. Siempre decidís vos y no dejas que yo gobierne tu vida. Y eso me deja aquí, tal vez hacer un paréntesis, que a veces hay mucha gente que está resentida por Dios porque le acreditan el resultado de su vida a Dios. Porque crees que Dios automáticamente te va a dar su vida. No, Dios es un caballero. Dios no te va a exigir que tú lo sigas. Él te va a pedir que tú lo sigas. Te pide, sígueme. Deja que yo gobierne tu vida. No, inclusive en una práctica también mencionabas de que también tenemos que ser bien honestos a la hora de evaluar nuestra situación. Si estás en medio de una situación difícil, estás en medio de una prueba, si querés llamarle así, si esa prueba en realidad viene de Dios o es el resultado de tus malas decisiones, Exacto. de tus malas actitudes, entonces tenés que saber que si estás jodido no necesariamente vaya a ser porque Dios está haciendo malo con vos. Entonces, nosotros tenemos memoria a corto plazo como Dory. Sí, porque cuando nos va mal, le echamos la culpa a Dios, pero si retrocediéramos un par de meses, te darías cuenta que las decisiones de tu vida las has tomado vos, no las has tomado Dios. Y yo creo que tampoco le damos, si queremos llamarle o decirle el beneficio de la duda también de que si algo no se dio, darle tiempo por lo menos ver si esa puerta que no se abrió, en realidad no fue que no se abrió, sino que fue que mismo Dios te la cerró para abrirte otra. Ya, yo aprendí Automáticamente no es lo que no querías, entonces se jodió todo. ¿Va? una de las cosas muy buenas que yo aprendí de mi papá, que era pastor. Él decía, pídale al Señor, cuando usted ore, que Él abra las puertas que tiene que abrir y que cierre las puertas que tiene que cerrar. Pero vos tenés que ser muy maduro en decir, bueno, si se me está cerrando esta puerta, pues es por algo. Pero no todas las puertas son buenas. Y a veces tú decides abrir una puerta que no te corresponde. Entonces, bueno, y entonces me pasó la película de mi vida y el Señor me decía, deja que yo gobierne tu vida. Y yo dije, lo voy a hacer y voy a actuar por fe a lo que yo entiendo que Dios me está hablando ahorita. Como a las 2 cuadras que me subí del bus, me bajé. Yo no sabía que me bajaba. Yo no sabía porque no había entrado a la universidad. No había futuro para mí en Guatemala. Me bajé del bus, me regresé a la casa, no entendía para qué ni por qué. Llamé a mi papá, mira, vamos a quedar, sí, hombre, mi hijo, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo, mira, me recuerdo como a las 7 de la noche, ¡boom!, un pensamiento. Y cuando yo estuve estudiando en los PREU, había conocido a unas amigas que iban para química biológica. Y cuando yo porque yo ni idea tenía de cuántas carreras existían. Para mí existía medicina porque mi papá es doctor y odontología porque un tío era odontólogo. Yo no sabía que existía administración veterinaria y yo no sabía. Y cuando ellas me hablan de esa carrera de química biológica, a mí se me enciende todo, me llama la atención, me gustó. Y a las 7 de la noche, yo acostado no podía ni pensar en nada, porque en qué iba a pensar, no tenía futuro. ¡Pum! Se me viene y voy a llamar a aquellas, porque esa carrera sí me gusta a mí. Y le hablo a una a mi amiga, le digo, mira, fíjate que, ay, Lester, me dije, pero fíjate que nosotros empezamos ya hace 15 días, y 15 días en la universidad, es un año de colegio. Entonces dije yo, pero no sé si esta es la puerta. Ahí empieza, imagínate,
No sé si esta es la puerta, pero voy a tocarla. Si se me abre, es de Dios. Si no, Señor, tú cierras, porque me bajé porque te estoy obedeciendo ahora. Llego el otro día, había una cola de gente porque todos los que no entraban a odontología o no entraban a medicina, agarraban para química biológica porque era un poco más fácil entrar y también daba buena base para esas carreras, porque el primer año se miraba todas las clases básicas, biología, química y todo eso. Entonces hice la gran cola. Yo decía, pero ¿qué me van a andar recibiendo si están todos estos aquí? Yo entro y me recuerdo que estaba la señora y entonces yo le digo, mire, es que fíjese que yo no pude entrar a odontología y pega a la señora en la cabeza, ¡pa! Y se levanta. Mire, me dijo, esto no es un desagüe de odontología, me dijo, enojada la señora. Y yo le digo, no, 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 espéreme. Yo sí quiero entrar a esta carrera. Mi papá quería que yo entrara a odontología, pero a mí no me gusta, le dije. Ah, me dijo, es que mira, esos momentos no, nunca se te olvida. Ah, me dijo, y se sentó. Va, dígame, al final, mira, terminé siendo gran amigo de ella. A ver, ella era la directora de todo lo académico, ahí de todos esos procesos. Y siempre que uno tenía algún problema, tenía que ir con ella y a veces salía. Y uno estaba haciendo aquella grande escuela. ¿Va? Lester, venga. Siente, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le va? Mire, el señor es precioso. Entré a ontología, me logro poner al día, empieza el proceso, pero inmediatamente te puedo decir yo que todavía parrandié como los primeros 6 meses de la universidad, pero es otra cosa que mi papá me decía, mira, cuando vos llegues a la universidad vas a encontrar 3 grupos. Un grupo, los nerdos. Esos no parrandean, esos solo pasan estudiando, son así con lentes. Eh, Hay otro grupo que esos eh, son los nerdos, son nerdos, pero son parranderos. Y esos, aunque no estudian tanto, siempre ganan. Y están los parranderos. Vos andate con los nerdos porque vos sos remachón. Vos no sos, vos sos remachón, me decía mi papá. Y cuando yo llego a la universidad, ¡pum! Los 3 grupos. Yo no, yo tengo que ir. Yo fumaba en ese momento y ahí empiezo a dejar de fumar un poco porque los nerdos eran cero vicios. O sea, esos ni televisión miraban. Entonces yo como que tenía que estar en grupo con ellos, yo no podía fumar como todos los demás. Ya en la universidad vos puedes fumar libremente, no sé cómo son ahora, pero en aquel entonces vos salías del aula, te echabas tu cigarro y te metías otra vez. Y entonces yo tuve que, porque ya empezaban ellos como por respeto y todo, no me decían, pero yo sentí que hacían así, que yo apestaba a cigarro, entonces empecé a bajarle un poco el cigarro y entonces ahí empieza la necesidad de buscar al Espíritu Santo. Mis oraciones eran, Señor, ¿quién tiene la verdad? Los evangélicos, los católicos, ¿quién tiene la verdad? Pero el Señor me empezó a responder, me empezó a llevar a muchas experiencias que creo yo que son las que tocan el día de hoy, pero eso fue así como el inicio de todo, que yo decidí ese día en el bus, decir, no le voy a obedecer a Dios. Y viene otra parte donde luego me vuelvo a alejar de las iglesias porque no me parecía, no había salida para mí, pero yo ya había vivido muchas cosas. Regreso, anduvimos todavía parrandeando con vos, pero ya mi vida era diferente. Sabía yo que estaba viviendo una etapa que era muy corta. Sabía yo que no, que yo incluso me recuerdo, tengo tan presente una vez que con un amigo que conocemos, que tenemos en común, bueno, yo no sé si es tu amigo, pero mío sí, estábamos fumando a un costado de la basílica y me hace la pregunta, Lester, ¿y vos cómo te mirás ya de grande? Y lo único que se me vino a la mente es sirviéndole a Dios. Yo fumando. ¿Y cómo te miras? ¿Cómo te miras? Sirviéndole a Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Eso fue lo que me recuerdo. Yo ya sabía que estaba viviendo una etapa como que
tenía una fecha de caducidad, ¿no? Fíjate que, no sé, pero siento que aquí nosotros, especialmente nosotros de los millennials para adelante, creo que en el ámbito, perdón, religioso, creo que hemos sido la generación que empezó a cuestionar cosas y tal vez a quitarle un poco esa santidad falsa, porque es una santidad que la gente le pone, que todo lo enmarca en un cuadro, donde muchas veces no encajamos, donde mucha gente a veces no encaja, y por lo mismo de no encajar, automáticamente se salen de algo. En tu caso, solo imagínate qué interacción para mí más genuina de viviendo tu día normal con un vicio, ¿sí me entendés? Ujú. Todavía tener en tu corazón ese deseo de servir, que una persona que tal vez está sumergida en la religión te puede señalar, por ejemplo, por estar fumando y por dentro un corazón podrido con actitudes totalmente Sí, erróneas. metido en una iglesia con el corazón alejado de Dios. Y eso es lo que yo viví, sigo viviendo, sigo viendo. Gente metida en una iglesia, porque es que eso es, como decía en una predicación, la religión sustituyó a Dios, pero en la religión no puedes tener relación. Seguís leyes de hombres. Sí, yo creo que ese despertar es un despertar para mí tal vez un poco peligroso, si te puedo decir así, porque si tu despertar no es un despertar con un deseo de entonces de buscar genuinamente la verdad como lo hiciste vos, es un despertar de ver que no está bien, entonces me voy de ahí. Está mal, 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 mal. Ay, nada está bien, entonces mejor vivo mi vida. Soy una buena persona, aunque no busque a Dios, pero soy una buena persona. Pero no hay esa entrega al Señor, Sí, esa dirección. como lo decíamos en una predicación también, cuando hablábamos de los que dicen, no, mejor yo no soy nada. Sí, pero yo también me quedé fuera de toda religión, pero busqué a Dios. O sea, le entregué mi vida a Dios y al día de hoy le entrego mi vida a Dios. Ustedes lo ven, mi familia, mis hijos, Él gobierna a través de sueños, mis decisiones, mis acciones. ¿Me entendés? O sea, y ese es el problema, lo que vos decís. Es muy peligroso quedarse en ese punto porque Sí, ahí porque perdiste todo. imagínate, bueno, me pongo en la posición, bueno, yo no soy nada. Entonces, ¿quién me dirige? Entonces podría llegar una situación como el Señor te lo dijo a vos. Te lo dijo, que si seguías tomando tus decisiones vos, Exacto. ¿cómo iba a ser el resultado de tu vida? De diferencia si Él dirige tu vida. Entonces, siento yo que por eso lo llamo peligroso el que vos no tengas una dirección, porque entonces ya sos vos 100% responsable de la dirección que va a tomar tu vida. Sí, mira, y es importante porque, por ejemplo, a veces yo he trabajado con muchos jóvenes y ellos me han hecho muchas preguntas que religiosamente, por ejemplo, mi vida religiosamente, doctrinalmente religiosa, no cuadra. Entonces, por eso es que muchos jóvenes vienen conmigo y me preguntan, lo voy a decir. Por ejemplo, una de las grandes cosas que siempre me han preguntado es, ¿por qué usted se casó con una persona católica, siendo usted evangélico? Si en el evangelio lo que más se enseña es que agarran ese versículo de no os unáis en yugo desigual, Por ese término, como una inconversa. con una inconversa, ajá, imagínate, con una inconversa. Ah, entonces yo les digo, miren, eh, primero porque esa es una mala enseñanza, el hecho de decir que ese versículo dice, no nos unáis en yugo desigual. Pero una hermana en una iglesia puede ser tan yugo desigual para mí y una inconversa puede ser tan yugo igual para mí. Porque empezando, no empieza por la religión, sino por tu manera de pensar. Porque en una misma iglesia hay dos personas que siguen de manera diferente a Dios. Entonces, primero les empiezo explicando eso. Miren, mucha, aquí la situación es que primero esa enseñanza está muy mal. No, qué irónico porque ni siquiera te permite ver que vos como religioso
podría ser el yugo desigual. Vos. Yo, exacto, ajá, yo soy el yugo desigual para la otra persona. Bueno, entonces les empiezo a explicar eso. Y segundo, yo les digo también, miren, por eso yo invito a la gente para que se acerquen a Dios y que Dios gobierne su vida. Ustedes han sido gobernados por Él a través de los sueños, no por mí. Yo sé cosas de ustedes porque Dios los ha revelado, no porque yo me meta en sus vidas. Y Dios los ha guiado en ciertas cosas que a veces yo ni sé por dónde van ustedes, pero ¡pum! Cuadra todo. Entonces yo le digo, miren, tampoco podemos decir que lo que a mí me pasó te va a pasar a vos, porque el plan de Dios para mi vida es muy diferente del plan de Dios para la vida de Karen, para tu vida. No podemos igualar. Entonces, primero, quitar esa barrera de decir, no, es que yo me tengo que casar con alguien hasta de mi propia iglesia y a veces ni siquiera hay en la iglesia mujeres o varones o hay alguien que te llame la atención por lo menos. Y hay matrimonios que se ven obligados a casarse porque no les queda de otra y después terminan peleados porque ya en el matrimonio, como se forzaron a que les gustara una persona, les termina no gustando y terminan viendo para otro lado. O terminan siendo completamente peleoneros porque sus conductas no cuadran. O no, me tengo que casar con alguien de la misma misión de la iglesia. Ah, la verdad. Y otra, ¿y por qué? Pero entonces, bueno, entonces me preguntan. Yo les digo, miren, la situación conmigo es que como yo no fui entrenado en la religión, sino en la universidad por el Espíritu Santo, entonces yo ya sabía que Dios me gobernaba a mí. Entonces cuando yo tenía, en la iglesia me enseñaron a mí a hacer un listado de ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría de una mujer? ¿Cómo te gustaría que fuera tu esposa? Pedísela a Dios, ok, va, perfecto. Y oraba desde joven, porque eso te lo enseñan desde que ya que estás adolescente. Entonces yo oraba por mis hijos, yo quiero 2 hijos, un varón y una nena, yo quiero que el varón sea el primogénito, y así lo tengo. Y mi esposa igual, porque yo decía, yo quiero tener una esposa que sea profesional. Yo no quiero tener una esposa que esté viendo televisión todo el día en la casa o chismoseando. Yo quiero que sea profesional, que sea alguien productivo. Eso era lo que yo quería y así tenía mi listadito. Entonces llegó un punto en que yo ya incluso vivía solo, tenía mi apartamento, había empezado a comprar ya mi refri, mi mesa y todo el rollo. Y yo decía, y yo miraba alrededor y decía, no hay nadie con quien yo me pueda casar porque no casa con lo que yo quiero. Y con quién casarme había, pero no, yo decía, si yo me caso con esta persona, a los 2 meses yo voy a estar divorciado, porque no me quería casar con la imagen de una persona, yo me quería casar con el carácter de una persona, me quería casar con lo que es la persona, no por su físico, porque eso se termina. Entonces, pensé que me iba a quedar sin casarme, pasé casi 1 año y algo que yo le decía al Señor, Señor, yo sé que voy a terminar sirviéndote a ti, pero permíteme quedarme sin casarme porque yo no me quiero casar solo por casarme. Vi, por ejemplo, muchos errores en las iglesias de matrimonios así que al día de hoy siguen teniendo problemas. Vi casadas, imagínense, vi casadas personas que tenían problemas hasta con su sexualidad, casándose sin resolver su sexualidad y que ya casados, la otra quería andar con otras. O sea, y yo decía, esto no puede ser así, no podemos manejar la situación así. Entonces, yo de repente, pum, el Señor va abriendo el camino poco a poco, ya había pasado 1 año que yo decía, Señor, no, si no hay con quién casarme, no me caso, no hay ningún problema para mí. La familia para mí merece mucho respeto, es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en la vida, no solo es una compañera de vida, sino todo lo que vas a vivir con esa persona, porque van a haber momentos muy difíciles, vas a tener que aceptar carácter de la persona, vas a tener que aguantar, vas a tener que doblegarte, o sea, y en medio de eso tenés que ser feliz. Entonces, decía, no, esto no puede ser tomado a la ligera.
ni porque me estén diciendo. Yo no escuché ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis amigos, ni a nadie. Si hubiera escuchado a las voces externas, yo me hubiera casado 5 años antes. Y dije, no. Entonces, pero como gracias a yo ya tenía la dirección de Dios, yo tenía la relación con Dios, entonces apareció mi esposa y cuando yo la conocí, de hecho, pues yo tengo carácter fuerte, ella también, y en la forma, en el evento que nos conocimos y todo, no me cayó muy bien, pero a las horas ya me cayó mejor, me gustó, ¿verdad? Me gustó, era colocha porque después de los embarazos se les fue el color, pero me gustaba así verla así con sus colochos así. Y pasó un año y nos vimos, nos hablamos ese día y nunca más volvimos a hablar. Intenté yo hablarle por redes sociales y nunca me contestó. Y yo cada cierto tiempo me metía al Facebook a ver, y decía, ella sería la mujer con la que yo quisiera casarme. Ella cuadra con todo. Y nunca me puse a pensar, es cristiana, es católica, jamás, fíjate vos, me importaba más el carácter. Entonces, al año exactamente, pero exactamente al año, nos volvimos a encontrar y ahí sí fue la cosa diferente. Y casi al año ya nos estábamos casando, formales, todo y todo ese rollo. Entonces yo le digo a los jóvenes, pero lo que quiero contar es esto, que cuando yo la conocí llegó un momento que ya lo he contado también varias veces, pero cabe ahora decirlo, yo estaba fumándome un cigarro afuera de mi apartamento y yo le dije al Señor, tú sabes que yo te hago caso en todo lo que tú me dices. Si tú me dices que ella no es para mí, tú sabes que yo termino la relación aquí y tú lo sabes que sí lo hago. Ustedes pueden decir, mentira, no, él y yo lo sabíamos que sí lo iba a hacer. Ese día tengo un sueño donde yo estaba fuera del apartamento, entonces terminé la oración, tiré el cigarro y me fui a dormir. Ese día sueño que nosotros dos estábamos afuera y en el cuarto se oía el llanto de un niño y era el hijo de nosotros. Entonces dije yo, ella es. ¡Wow! Entonces aquí voy seguro. Entonces yo le digo, miren, primero, porque la pregunta es, ¿por qué se casó con una católica? Con una inconversa. Y yo digo, es que fíjense que realmente cuando yo viví todo eso, como mi relación con Dios no estaba basada en la religión, ni siquiera me di cuenta. No fue algo que yo pensé, no fue algo que yo medité. Pero te voy a decir algo. Cuando yo retrocedo, digo, si yo me hubiera casado, bueno, si yo voy a la iglesia y retrocedo el tiempo, digo, ¿con quién me hubiera casado? Ya no estuviera casado. Todas esas personas que eran las supuestas oportunidades, no hubieran casado, no eran yugo igual para mí. Entonces nunca me di cuenta. El proceso de Dios conmigo es diferente y ustedes se han dado cuenta que ahora ella es una gran ayuda para mí en el ministerio. Me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a dejar mi religiosidad también. Es un equilibrio en la familia bastante grande. Es una madre, o sea. Es un ejemplo de conducta para nosotros, o sea, eso todos lo hemos observado, no solamente las mujeres, también como esposa cuenta experiencias de situaciones en las que también nosotros como hombres aprendemos. Entonces, sí, no es una persona que te vino a convencer con un mensaje de una Biblia, No. te vino a hablar de su conducta, pues. Exacto, entonces hay mucha tela que cortar, entonces la cosa es de que, pero es por eso, porque mi relación y por eso han surgido todas estas, y la gente lo que a veces no entiende, o tal vez ustedes tampoco, es que por ejemplo los temas como aquel tema que yo di, a todos los que están viendo este video, les invitaría a que lo miren, hay un tema que doy que dice, conocí a Dios fuera de la religión. Créeme lo que hasta cuando yo di ese tema, entendí lo que me había pasado a mí. Entonces, hay muchas cosas que yo no me di cuenta,
Pero como mi relación con Dios no estaba basado en la doctrina del hombre, sino en lo que Dios me decía a mí, yo te puedo decir, hasta ese momento, yo no sabía mucho de la Biblia, pero sí sabía que Dios me hablaba, sí sabía que Dios me guiaba. Y ya tenía experiencias donde así era, así es, los frutos. Que sí, para mí, entonces nunca, yo le digo, entonces no, pero tampoco pueden ustedes decir, ay, voy a hacer lo mismo. No, porque yo era una persona que sí realmente tenía una relación con Dios y que si Dios me hubiera dicho a mí, mira, ella no es para vos. Mi relación era tan profunda y tan real, es tan real, que yo hubiera dicho, no, aquí corto todo. Fíjate, Porque eso fue lo que... como paréntesis, disculpa, porque me resonó, por ejemplo, me transportó a esas etapas, esas temporadas donde coincidimos en algunas cosas, en algunas épocas, Algunas fiestas, en decía. algunas fiestas. Y fíjate que, por ejemplo, en mi caso, donde tal vez yo también crecí en un hogar cristiano, con una doctrina bien marcada en la que igual yo también vi cosas, pero a diferencia tuya, yo sí de una vez no soy nada. Uh-huh. También vos viste incoherencias, pero seguiste teniendo esa conexión con Dios. En mi caso, y puede ser mucha gente que se haya sentido como yo, donde tal vez dijo, no, mejor no soy nada. Entonces, también crea esa idea donde no soy digno para buscarlo, porque no estoy bajo una doctrina, bajo una iglesia, bajo un formato. Entonces, mejor me desprendo por completo. O sea, muy pocos ya en entender lo que vos entendiste muy joven, que era de que no tenés que ser perfecto ni estar perfecto para tener una relación con él. En mi caso, muy personal, fue muy distinto. Yo sí tenía esa sensación donde estoy tan manchado que no soy digno. Entonces mejor me alejo. Exacto. Fíjate vos de que en todo ese proceso, aún ya después de la universidad, mi proceso siguió de conocerlo. Y hay una de las cosas que creo yo que todo cristiano, nosotros que fuimos hijos de cristianos, de evangélicos, no cristianos, evangélicos, las historias se viven bastante. Por ejemplo, que nuestros padres no van a entender, porque tu mamá no tuvo una mamá evangélica, mi papá no tuvo papás evangélicos, entonces ellos no pueden entender lo que voy a decir ahora. Y tal vez no sé si lo hicieron conscientemente, pero tal vez la información doctrinal que ellos tenían. Pero por ejemplo, mi experiencia fue muchas veces que a veces te limitaban la ayuda en tu casa o la relación incluso en tu casa si vos no asistías a la iglesia. Vos eras el mundano de la casa, vos eras la oveja negra de la casa, vos eras el que andaba perdido, vos eras el que Dios no iba a bendecir, vos eras el rebelde, vos eras todo lo malo que existía porque no ibas a la iglesia con ellos. Pasó una situación con mi familia, con mi papá, que yo me recuerdo que esa tarde yo corrí a mi cuarto. Yo ya vivía la relación con el Espíritu Santo y yo me fui a postrar y yo no iba a la iglesia. Yo no iba a la iglesia, pero tenía una relación tan íntima con él. Y yo me voy a llorar y le digo, Señor, tu palabra dice que tú eres un mejor padre de lo que nosotros tenemos en esta tierra. Yo quiero que tú me demuestres eso. Porque los padres terrenales, si nosotros no vamos a la iglesia, no nos ayudan, no nos comprenden, solo nos señalan, solo nos critican. No vaya a ser que vayas a la iglesia porque todo se arregla. Ellos no se preocupan qué te pasa, qué te sucede, cómo te ayudo a crecer, cómo te ayudo a superar. No se dan cuenta de lo que estás logrando. No, porque si no lo logras estando en la iglesia, eso es del diablo. Entonces yo me recuerdo que esa tarde yo le fui a llorar y le dije, demuéstrame que tú eres mi padre, aunque yo no vaya a la iglesia, porque tú sabes que yo te amo. Y soy tan lleno de errores y soy lo peor del mundo, Señor, pero yo te amo. Entonces, mira, a partir de ahí
empieza el Señor a levantarme de una manera impresionante. Se me empiezan a abrir puertas y todo. Y aunque yo andaba, como dice la gente, en el mundo y todo, yo miraba esto y decía, esto no es, esto es por lo que yo le pedí. Hasta tal grado que cuando yo llegué, me estuve casado, empiezo con las fotografías y vi yo que no, lo que la Biblia decía, Él te sobreabunda económicamente, en todo sentido, Él te sobreabunda. Y hasta ahí fue cuando ya él me pide, ok, ya viste que soy tu padre, ya viste que te amo como sos, ahora quiero que me sirvas. Y me jala. Y empieza un proceso diferente. Ya empieza un proceso donde ya me transforma, me cambia, me habla, me hace vivir cosas, me pasa por el fuego, me pasa por señalamientos, me pasa por críticas, me pasa por un montón, que ya fue la preparación para lo que sigue todavía, pero para lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero imagínate, estamos hablando de cuántos años. Estoy hablando que mi experiencia con el Espíritu Santo empieza en la universidad cuando tenía 18 años. A los 19 años yo andaba predicando en los buses sin ir a una iglesia y empecé a vivir unas experiencias, que eso vamos a hablar. Pero imagínate todo el proceso y a veces nosotros queremos que, ¿por qué no me ayudas, Señor? Y quieres que como que de la noche a la mañana no, de primero Dios te cambia. Porque no va a bendecir a un rebelde, no va a bendecir aunque te ves, o sea, aunque yo muchas veces me miraba, la gente me criticaba como rebelde, yo no era un rebelde. Yo lo que quería era sinceridad, yo lo que quería es algo real, pero refutaba, cuestionaba, porque no me cuadraba a mí que si Dios es amor y si te están predicando que el mandamiento principal es ama a tu Dios con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y se va uno de la iglesia y lo primero que hacemos es criticarlo, decirle que se va a ir al infierno porque se fue de la iglesia, o decir que los católicos se van a ir al infierno porque no son evangélicos, o decir que vamos a convertir al católico al evangélico porque si no se va a perder. Y decía, pero hay católicos que me agradan más que el evangélico hipócrita y viceversa. ¿Me entienden? Cuestionaba dentro de mí, pero en el momento yo no podía como decirle, mire pastor, ¿por qué esto y esto y esto? Yo ya tenía un espíritu de confusión, a saber dónde yo andaba metido porque me estaba chanfleando, porque te contaminas, porque no tenían una respuesta. Entonces Dios me tuvo que dar la respuesta y ahora vivo y miren cómo Dios se manifiesta, porque todos pueden decir, sí, pero esa es rebeldía. No, pero miren, mira cómo estás vos aquí, mira cómo está Alice aquí, miren cómo están ustedes aquí. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Si yo no tuviera a Dios, no pasaría nada. Como les digo yo, realmente, ¿quién pastorea sus vidas? ¿Yo? No, yo solo soy el foco que se enciende cuando hay que encenderlo. Pero el que pastorea sus vidas es Él. Pero porque tengo una relación con Él y pastorea sus vidas no con la Biblia, sino con la revelación de los sueños que dice, hey, papadito, tienes que cambiar tu carácter, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera, bueno, amén. No sé si Karen quiere decir algo, ¿va? Porque, o preguntar, bueno, empecemos con las dos experiencias, siento yo, que podríamos tocar. Amén. No, la verdad es que a mí me parece bastante interesante cómo ha sido el proceso de su vida, porque en la niñez, pues fue una etapa, ¿verdad? Pero ya luego, en su etapa de juventud, ese proceso de primero no querer saber nada de Dios y ya luego despertar ese interés y decir, pero ¿quién tiene la verdad? Quiero saber, o sea, ya había algo ahí de esa curiosidad. Y ya luego pasar al tercer plano, digamos, de decir, de tener una verdadera relación con Él tan intensa como lo estaba teniendo, porque muchos no conocemos, o sea, muchos solo vamos, oramos, alabamos, pero esa respuesta tan inmediata y tan clara de parte de Dios es bastante impresionante. Entonces, dando paso a las experiencias, nos gustaría escuchar una de sus experiencias en donde usted estaba en la universidad y usted escribía en un cuaderno. Sí.
Sí, es que yo por eso, miren ustedes, y se los digo a todos, es que Dios no, miren, pues Dios no ve, porque yo no sé si yo soy el que lo veo así, pero siento que la gente cree que Dios solo lo va a encontrar a través de una religión. Dios no tiene títulos, Dios no ve en tu frente, ¿sos evangélica? ¿Sos católica? ¿Qué sos? No, Dios se portó conmigo de una manera tan impresionante que esa fue una que me marcó, que al día de hoy yo sé que Él ve todo lo que uno hace, por muy loco que te parezca. Yo tenía oración constante, 1 hora, yo después de estudiar oraba todos los días 1 hora. Entonces un día dije, yo ya no quiero orar, quiero hacer algo diferente. ¿Qué hago? Dije yo. Entonces di un cuaderno que estaba sin usar. Entonces Dios me pongo a escribir. Voy a hacer un diario, dije yo. Señor, yo quiero que tú veas todo lo que escribo en este cuaderno. No sé si está bien o está mal, pero es que quiero hacer algo más que orar nada más. Espero que tú leas esto y que tú veas todo lo que escribo. ¡Pum! La primera página. Una página escribí. Cerré el cuaderno. Y yo, me recuerdo que dije yo, sí estoy loco, dije yo. Me quedé así. Al otro día me llamo. Fíjate que aquí tuvieron un sueño, donde el sueño es simple. Dicen que te miraban escribiendo en un cuaderno y yo, no, dije yo. Miren ustedes. Le dije, es que en esa etapa ustedes, es que miren, yo sentía, ustedes ven que yo así soy. Después de eso he vivido así toda mi vida. Pero cuando yo me recuerdo, cuando me hacen recordar estas cosas, yo me recuerdo de porque yo era primera vez que estaba teniendo una relación tan así con Dios, que Él era como que yo lo tuviera aquí, solo que no lo pudiera ver, pero yo decía, no, qué impresionante. Y ahí me quedé viviendo de esa manera, aún cuando yo anda, como les digo, imagínense la experiencia con mi esposa, Señor, ¿es tuya o no es tuya, Señor? Porque si no, yo aquí dejo todo y fumando. O sea, mi relación no dependía, en ese momento mi relación, y hasta el día de hoy, mi relación no depende de mis errores. Y oigan lo que les voy a decir, porque Dios te ama. Dios nos ama. Y cuando alguien ama a alguien, aún con el amor humano que nosotros tenemos, por eso a veces uno dice, no sé si es estupidez, pero ¿cómo una mujer perdona a un hombre que la engañó? Yo digo, yo he dicho, qué bruta, si en la cara le pasó a la mujer y lo perdona. Y dice uno, no será, bueno, puede ser obsesión, pero puede ser amor, porque hay un perdón verdadero, pero porque te amo. Entonces imagínate Dios. Entonces la relación de Dios, por eso la religión es estorbo para Dios. ¿Por qué? Porque la religión basa tu relación con Dios en quién sos, en qué haces, en qué. Si entre menos errores cometas, más relación vas a tener con Dios. No, la relación con Dios no depende de nuestros errores, no depende de nuestros pecados, depende de su amor por nosotros. En la relación con Dios no depende de qué tanto yo sé la Biblia, qué tanto yo voy a un culto. Dios está alejado de todo eso. Y tenemos tan claro en la Biblia el fariseísmo. Los fariseos eran los que más pasaban en las sinagogas, que el sábado se vestían aquí, se vestían allá. Y cuando Jesús vino, prefieren hacer en un pesebre que en una sinagoga con estos hipócritas. Serpiente le llamaba Juan, ¿cómo le llamaban Jesús? Hipócritas, sepulcros branqueados, y prefiere llamar a tres sabios, que la gente lo conoce como 3 reyes magos. Prefiere el Señor
que las ofrendas al recibir al nuevo rey de Israel sea por sabios y no por fariseos. Imagínense. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la religión ahora es lo mismo que hizo el fariseísmo. Si vos no te vestís así, si vos no cumplís el sabbat, si vos no sé qué, no sos acepto a Dios. Sí, ellos son los religiosos modernos, sean pastores, sea lo que sea, son los religiosos modernos que quieren todo enmarcar en si no cabes en este cuadrito con este checklist, no encajas. Pero vos puedes hacer un checklist no de corazón. Exacto. Sí, es como puedes obedecer. Hoy oré, Ajá. hoy diezmé, hoy fui a la iglesia. Ajá, pero mentiste, pero estafaste, pero golpeaste, pero maltrataste. Y se engañan a sí mismos. Correcto. Porque, bueno, ya cumplí, entonces voy directo al cielo. Y más, en la misión de donde yo venía, ofréndele al siervo. Y ahí la gente está pobre. O sea, al día de hoy la gente está pobre. No hay bendición de Dios en ellos. Porque no es así, se convirtieron en sectas. Entonces, cuando yo empiezo a ver, o sea, esa experiencia para mí, eran una tras otra de ese tipo de experiencias donde yo miraba a Dios y decía, entonces Dios no ve tus errores. Cuando tú le amas, cuando tú le buscas, porque Él sabe que sos pecador. En Romanos dice, Él destinó al pecado en la carne, dice. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de pecar nunca. Bueno, eso quiere decir que podemos pecar. No, o sea, tenemos que retenerlo a no hacerlo. Pero miren pues, hasta por el bien, hasta por el bienestar, hasta por la calidad de vida que nosotros podamos tener. Yo siempre digo, mira pues, ¿yo tengo tentaciones para engañar a mi esposa? Sí, como todos. Y el que diga que no es un gran mentiroso farsante. Y si las mujeres creen que sus esposos no tienen tentaciones para poder engañarla, se engañan a sí mismas. Pero aquí todo es individual. Pero te voy a decir algo. Dejemos a Dios por un lado. Si yo engaño a mi esposa, yo ya no me voy a comportar igual con ella. Mi relación, mi familia va a empezar a vivir un ambiente horrible que me va a destruir. Dejemos a Dios afuera de la ecuación. ¿Me entienden? Entonces, no necesariamente tenemos que meter a Dios, pero a mí Dios me ayuda, porque yo buscándole, yo tratando de cumplir sus mandamientos, Él me da su espíritu. Y Él me ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, que hace que mi calidad de vida sea llena de paz, sea llena de amor, aunque puede ser que yo hoy resbale, Él me perdona y yo sigo adelante. ¿Me entienden? Resguardando mi calidad de vida, porque no es solo salvación. Dios nos transforma a nosotros porque sí nos quiere dar una calidad de vida donde nosotros podamos ser libres verdaderamente, ¿verdad? Pero cuando el problema es que el ser humano busca a Dios como una patita de conejo para la buena suerte. Y Él es real, ese es un rey. Él es un rey, Él tiene un reinado. Yo vivo en su reino. Yo no me muevo como la gente. Yo, si el Señor me cierra las puertas, le doy gracias. Si el Señor este año hace que yo viva con lo necesario, yo le doy gracias. Y si el otro año hace que yo sobreabunde, me lo disfruto. ¿Me entienden? No, pero la gente tiene a Dios y buscan a Dios como una patita de conejo y entonces empiezan a caer en un montón de errores. Pero imagínate, por eso es que yo no puedo regresar a vivir como cualquiera. Si yo de mi juventud empecé a vivir así, al día de hoy vivo así, ustedes lo ven. Él va guiando mi vida y wow, pero recordarlo, ay Dios, es que esos primeros momentos que cuando te estás dando cuenta cómo es Dios y que no está viendo tus errores, que no está viendo tu torpeza, que no está viendo, en ese momento te puedo decir yo que luchaba todavía con el cigarro. Yo pasé muchos años
teniendo una relación con Dios, estando en la iglesia y teniendo problemas con el cigarro, que no podía dejarlo. Y así como vos puede haber muchas personas que solapan o esconden eso, pero es algo muy humano que le pueda ocurrir a cualquier persona. No, deja que solapen, que sientan que eso está dañando su relación con Dios. ¿Me entendés? Así. Pero el pastor que está regordo por tomar Coca-Cola no siente que la Coca-Cola daña su relación con Dios, pero sí critica al del cigarro y hace peores estragos. Y ojo, no quiere decir también que vas a ignorar que obviamente es un problema, pues, pero sí también entender que es una etapa que vas a tener que superar, que vas a necesitar la ayuda del Señor para superarla, pero como decís vos, también entender que es algo que no va a impedir que tengas esa relación con Dios. Al contrario, puede ser ese factor que te unió más a Dios porque sabes que te sacó de eso. Mira, hay una cosa que dice, no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. Y eso es una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender. Y nosotros siempre metemos nuestras fuerzas. Queremos cambiar con nuestras fuerzas. Y no es así. Entonces, ¿qué peco? Porque entonces tiene que... No, retenete lo que podás, pero deja que Dios te cambie. Ayer estábamos hablando de algo que yo les decía. Si yo me pongo a hacer un listado de todas las cosas malas que yo veo en mí, te asustas. Primero te asustas. Segundo, me tocó aprender que no todas Dios va a arreglar al mismo tiempo. Entonces, Dios va, y Él es el que sabe cómo va a empezar. Si va a empezar con el vicio, o va a empezar con tu religiosidad, o va a empezar con cualquier otra área. ¿Qué tienes que hacer? Señor, aquí estoy. Pero yo quiero que tú me... Y yo digo, si una persona me está viendo, por ejemplo, dice, pero qué bueno porque Byron, Alice, lo tienen a usted, que lo pueden aconsejar. Pero cuando yo lo viví solo. O sea, Dios encuentra la manera de ver cómo llega a ti. La cosa es que tú le clames, la cosa es que tú lo busques de verdad y de corazón. Claro que nosotros necesitamos tener un pastor, porque si no fuera así, Alice se hubiera liberado sola, vos estuvieras bien solo. No, claro, necesitamos un pastor, pero cuando no se tiene Dios, busca la manera de llegar y guiar tu vida cuando tu deseo es genuino. Y yo lo viví, todo esto lo viví solo. Solo. De hecho, a veces no compartía cosas con gente que estaba cercana a mí religiosos porque decía, no van a entender. No, y yo te entiendo porque sí, obviamente, pues, gracias a Dios tengo la dicha de tener un pastor, pero eso inició también con un deseo interno de querer cambiar, Exacto. de decir, bueno, Señor, ayúdame. Entonces ahí es donde ya vos tenés que ir viendo, en mi caso, por ejemplo, decir, bueno, tengo que pelear entonces ahora con mi orgullo, por ejemplo, de someterme a una autoridad. Exacto. Y eso es lo que a veces no mucho queremos. Dios siempre va a usar a un ser humano para guiarte. Tal vez en mi caso, por la etapa, por el ministerio que yo tenía, por mi trabajo, que lo estoy viendo hasta el día de hoy, tal vez fue un poco diferente, en soledad, fue porque me estaba sacando completamente de la religión. Ahora yo entiendo que él me quería sacar de la doctrina en la que entonces si yo me quería sujetar a alguien tenía que irme. De hecho, Dios me mandó a las iglesias y estuve en las iglesias y estuve sujeto a los pastores. Aunque después dijeron que era yo un rebelde y me salía porque yo me sentía rebelde y yo entiendo la autoridad de Dios, pero ahora lo entiendo que no era así, había un propósito, pero sí entiendo que toda persona necesita un pastor. Y entiendo también que no soy el único pastor. Hay mucha gente que, incluso aquí, el Señor nos ha mostrado a mucha gente que oremos por esas personas que no viven aquí. Y ellas no saben que nosotros estamos orando por ellas. Amigos de nosotros que no viven aquí. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo le vas a hacer con ellos, Señor? Pues son sus ovejas. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos, pero estamos apoyando espiritualmente, orando para que de alguna manera Dios les hable, ¿verdad? Y que Dios se acerque a ellos
tiene un propósito muy grande con ellos. Saltamos a la otra. Amén. ¿Cuánto tiempo nos queda? 1 hora, ¿llevamos ya? Mantén solo una y seguimos después. Esta otra estuvo cardíacas. Perdón, la emoción me ganó. Pero lo pagaste, creo. Esta otra estuvo cardíaca. O sea, es de esas cosas sobrenaturales de que es bien curioso cómo creemos a veces en la sobrenaturalidad cuando la vemos en un video de alguien de saber ni dónde. O si miras a alguien, una persona cercana, a veces te cuesta creerlo. Las sobrenaturalidades pueden ocurrir ahorita, saliendo aquí le puede pasar a Karen, le puede pasar a cualquiera. Y fue cuando venías hablando en lenguas en el campus. Sí. Y te topaste ahí con alguien. Sí. A ver cómo lo decimos para que no nos corten. Yo tenía, o sea, mi oración cada vez era más profunda. Me recuerdo yo que yo Creo que fue una anhelaba. etapa donde intensificaste Sí, tu en ese momento, oración más que todo. sí, mi oración, pero en ese momento Dios ya me había empezado me pidió que fuera a predicar los buses, que esa fue otra experiencia. Yo me subo a un bus y empiezo a verle la cara pálida a todo mundo. Se termina la experiencia y el Señor empieza a predicar mi palabra, y yo digo, ¿cómo? Y entonces, bueno, para hacerlo más rápido, yo dije, el único día que me queda para ir a predicar a los buses es el domingo. Entonces yo iba todos los domingos, los hice por varios años, todos los domingos me levantaba temprano, iba a predicar, tuve bastantes experiencias, ya ahí ya estaba bien profunda mi relación con él. Me recuerdo yo que ya no me gustaba estar tanto en la universidad porque quería regresar a la casa para ir a orar y estar en la presencia del Señor. Cuando habían vacaciones yo agarraba de que yo pasaba 4 o 5 horas en la presencia del Señor llorando, a veces pasaba 1 hora, no sentía nada, decía tal vez hoy no quiere hablar conmigo, y cuando yo me iba a levantar, empezaba a sentir la presencia de Dios y me quedaba. Cuando yo sentía eran 2 horas ya ahí, no sentía el tiempo. Entonces yo me mantenía como era una relación como con alguien, no era una relación religiosa de ir a una iglesia a orar y me levanto, no, yo pasaba hablando con el Señor y al día de hoy me pasa. O sea, desde ese momento mi mente cambió y yo les puedo decir que yo estoy tal vez a veces voy de camino, estoy platicando con alguien y mi mente está en otro rollo, estoy predicando, yo estoy recibiendo, es una cosa a veces inexplicable. Entonces yo iba hablando con el Señor, iba hablando en lenguas, cuando de repente venían 2 chavos a la par mía. Y yo tranquilo hablando en lenguas, cuando de repente, ¡pum!, se le manifiesta a uno de los chavos un problema sexual y empieza a hablarme a mí. Y el otro amigo de él hasta se huyó de él porque vio la reacción de él, que se le manifestaron todos los espíritus. Y yo me quedé como, wow, yo había leído esas experiencias en los libros. Pero nunca me imaginé que a mí me fuera a pasar, como vos decís, es bien difícil creer que te está pasando la experiencia de otros ministros grandes que vos ves, y en ese momento yo ni me imaginaba que era ministro de Dios. Ni en mi mente pasaba. Y mucha gente cree que, como me vieron trabajar a mí en la iglesia y todo, creen que yo siempre quise ser pastor. Y yo lo que menos quería hacer era doctor y pastor. Sí, porque mi papá era las 2 cosas y yo vi cómo él sufría, todo lo que pasaba y todo el rollo. Cuando era doctor, la gente lo buscaba de madrugada. En la temporada de él no habían especialistas, él era de todo, todólogo, entonces no dormían. Ya no, ni doctor ni pastor. De verdad, yo sí, a mí me gusta trabajar en la obra de Dios, me gustaba trabajar con jóvenes, con niños, me los llevaba a campamentos y cosas así, organicé eventos bastante grandes, pero nunca deseaba ser pastor, la verdad eso no. Entonces en ese momento ni en mi mente va, pero yo dije, pero estas son las experiencias que yo oí,
y empecé a entender el mundo espiritual. Y yo les voy a decir algo, a veces la gente cuando oye este tipo de experiencias, a veces muchos son renuentes a ese tipo de experiencias o creen que uno está hablando, pero les voy a decir algo. Hay una de las cosas que, por ejemplo, en este ámbito nosotros estamos, Dios, y aquí hay mucha experiencia de mucha brujería. O sea, ustedes me oyen hablar a mí que yo voy orando en mi mente y a un chavo se le manifiestan demonios y usted dice, eso no es así. Eso critican, no creen, pero sí creen en la brujería. Sí, lo mismo. Son espíritus que vas a buscar y la brujería todo el mundo sabe. Mira, sos tan libre de poder ir a una iglesia, pero no sos libre de ir a visitar un brujo. Cuando la gente va a visitar un brujo se esconde. Lo hace todo bajo escondidas porque sabes que estás tocando ámbitos espirituales y que no es correcto lo que estás haciendo. Pero me oyen hablar a mí, ay sí, critican, no, si tú has ahí o que te pasen el huevo y te sacudan ahí porque no sabes qué tienes, no prosperas ni nada, es porque estás bajo maldiciones, ¿verdad? Aquí hemos visto cómo las maldiciones generacionales no han sido quebrantadas incluso hasta en evangélicos y están sumergidos en deudas, están sumergidos en pobreza, están sumergidos en enfermedades. ¿Por qué? Porque tus padres, tus abuelos visitaron brujos. Y hay muchos que uno ni siquiera le... Mira, el Señor está mostrando que tu abuelita como que visitó... ¡Ay, cómo va a hablar mal de mi abuelita! Ay, hermano, si usted supiera quién fuera su abuelita. Y no es que le estemos faltando el respeto, pero si Dios está mostrando algo, yo te lo tengo que decir porque ahí está una maldición generacional. Y si tú no crees, la palabra de Dios dice, yo voy a visitar el pecado de la tercera y cuarta generación. Sí, una vez hacía referencia de eso, de que a veces tenemos la imagen de la viejita y dulce y cariñosa, pero esa viejita también fue un ser humano con problemas, con traumas, con... Tuvo juventud. Sí, o sea, fue una... Hoy ves a la viejita que no levanta ni polvo, pero esa viejita cuando a veces uno ve, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces esa viejita, cuando vos les ves las fotos de joven, decís, güey, esa era mi abuelita, ¿eh? Sí, fue un ser humano con una juventud, con problemas, con traumas, con depresiones, con todo tipo de cosas que pudieron posiblemente, un ejemplo, una desesperación de una enfermedad, X y motivo que haya terminado. O solo la ambición de querer prosperar. Y recordar, como decís vos, por ejemplo, la diferencia de cómo nosotros como generación vivimos ya, donde ya habían iglesias, ya habían doctrinas, pero anteriormente a eso era una línea muy finita entre brujería y cristianismo. Si nosotros nos vamos 70, 80 años para atrás, en Esquipulas posiblemente existía una iglesia. Puede ser solo la basílica y tal vez estaban haciendo una iglesia evangélica, pero yo te voy a decir algo y con mucho respeto, pero Esquipulas está atorado de brujería y no lo digo yo, lo veo, es normal para la gente, incluso gente casada por brujería, gente próspera por brujería, los amarres, las limpias, el daño a la gente, o sea, más que la Iglesia Católica. Qué bueno fuera que todos buscaran a la Iglesia Católica y todos fueran a misa y que nadie buscara brujería y que todos fueran a la basílica. No, señores. La verdad es de que muchos buscan la brujería. Y cuando oyen las experiencias, o sea, sí puede existir lo espiritual en la brujería, pero si viene un pastor y habla de maldiciones, eso no es de Dios. Es que eso... ¿Cómo? Pero sí crees en la brujería. ¿Me entienden? Entonces... No concuerda. No concuerda. Entonces, y eso es otra cosa que yo quiero dejar claro. Yo soy un obrero de Dios. Yo soy un trabajador de Dios. Y lo que yo he visto con mis ojos, pues aquí tenemos una experiencia, pero yo he visto más que una experiencia donde Dios
muestra brujería en los antepasados de la gente y hay que quebrantar ese antepasado. Yo veo gente, yo se los he dicho a ustedes, aquí en mi memoria, ahorita mismo, vienen muchas personas a mi mente que trabajan y no prosperan. Tienen negocios que normalmente tendrían que tener una vida mucho más generosa, mucho más efectiva económicamente hablando. Dejemos saber cómo están internamente, pero deberían de ser mucho más prósperos. Y yo digo, ahí debe haber una maldición, porque no puede ser de que tanto que trabajas, tanto que te esmeras y llevas una vida de pobre. Ahí tiene que haber una maldición. Entonces, pero ¿cómo es que sí vamos buscando el lado? Porque la brujería tiene una situación que es un engaño y normalmente te da una efectividad momentánea. Pero yo les voy a decir algo. El día de hoy, mi persona ha entendido, yo digo, yo empecé un día a agarrar, Señor, ¿por qué me trajiste a mí aquí? Señor, ¿por qué? Y empecé a darme cuenta de algo. Empecé a agarrar a la gente y empecé a observar, lo voy a poner en tu persona, decir, bueno, ¿cómo fueron tus abuelos? ¿Cómo fueron 3 generaciones pasadas tuyas? ¿Fueron prósperos? ¿Fueron así? ¿Cómo fue la segunda generación? Pues fueron prósperos, fueron así. ¿Cómo fue tu mamá? Pero ¿cómo estás vos? Yo digo, no, la generación de ahorita está peor que las anteriores. Si normalmente nosotros tendríamos que ir prosperando. Entonces el Señor me dijo, sí, es que vos ahora estás trabajando con la tercera y cuarta generación, donde todos están atorados de deuda y de pobreza por maldiciones. ¿Por qué? Porque tu abuelita, tu bisabuelita hicieron brujería, le entregaron derechos al enemigo y ahora tú estás viviendo la maldición. Está cobrando la factura. El cobro de la factura te la están pasando a estas generaciones. Bueno, observa tu vida. Observa, hay que ser realistas y uno decir, bueno, si mi papá fue próspero. Y ojo que no es solamente abundancia económica, porque vos puedes ser ahorita una generación muy abundada económicamente, con un tercer matrimonio, con hijos regados. Con 4 matrimonios, con 5 hijos de diferentes mujeres. O sea, puedes tener una vida muy desordenada y próspera económicamente, ¿ves? Exacto. Sí, lastimosamente nosotros los seres humanos le ponemos la felicidad completa a lo económico. Y mira, eso es una de las cosas que yo amo de Dios, que Él ha trabajado tanto con mi vida, que mi felicidad, la felicidad de mi familia, ustedes lo pueden comprobar, no depende del dinero que tenemos. Yo podría vivir con lo necesario, feliz de la vida, porque tengo paz. Una de las cosas que tiene esta sociedad es que siempre quiere que los demás no piensen nada. Yo no le debo nada a nadie. No tengo por qué. Yo vivo mi vida para mí y mi familia. Yo no tengo por qué andar diciendo, es que qué va a pensar la gente, que piense lo que quiera, pero es que hay muchos que dicen, no, a mí cómo me importa lo que piense la gente. Mentira, porque tu actuar no es así. Lo decís de diente al labio, pero realmente estamos sumergidos en una sociedad en la que sí nos importa qué opine la gente. Y gracias a Dios, Dios me ha liberado de todas esas cosas y soy feliz. Y yo digo, eso es lo más precioso, que realmente yo lo vivo, lo decimos aquí, pero realmente yo lo vivo. Digo, sí, pues mi vida ya no depende del dinero, mi felicidad no depende del dinero. Imagínate, hay muchos cristianos evangélicos que dicen, yo estoy bien con Dios porque estoy próspero. Ay, digo yo, esa es la peor tontera que puedes cometer, el peor engaño, porque
podés ser una persona, por ejemplo, vos puedes ser una persona muy trabajadora y lo que tenés te lo has ganado, pero eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Vos puedes estar bien lejos de Dios. Y lo único que a veces yo empiezo a ver, digo, sí, pues, cuando alguien logra algo con mérito personal, normalmente son personas que sí son orgullosas, que sí no tienen un cambio, una transformación de mente. Pero cuando Dios te provee, cuando te dejas que Dios te provee, cuando dejas que Dios te procese, no solo tenés dinero, sino tenés humildad, tenés mansedumbre, tenés paz. No, hay algo muy completo en todo eso. Yo creo que lo dejamos aquí porque hoy sí nos pasamos bastante, pero los invitamos a todos para que vamos a seguir hoy, sí, ya arrancamos otra vez. Esperemos que Dios dé más de su palabra y si esto te ha servido, nos gustaría que lo... anteriormente yo decía, no, yo no voy a decir que hay que compartir lo que me gusta, pero si usted lo puede hacer, hágalo. Compártalo con otra persona. Si usted le da me gusta a este video, si usted nos sigue, eso hace que otras personas lo puedan ver y tal vez esto tal vez no te va a servir a ti, pero le va a servir a otro. Así que te invito para que hagas, como dicen todos, ¿verdad? Dele me gusta, siga, comente, suscríbate, sea lo que sea, compártelo, pero el único objetivo de nosotros no es hacer un crecimiento en redes sociales, sino que las personas puedan oír y puedan entender y saber que hay muchos de nosotros que estamos viviendo fuera de la religión y estamos viviendo una sobrenatural preciosa de parte de Dios. Así que cierro este primer episodio con este nuevo set y espero que esto te haya servido a ti de mucho. Siempre están las redes sociales para que te puedas comunicar con nosotros a través del teléfono. Creo que todavía está el teléfono funcionando. También en mensaje privado tú lo puedes hacer. Si necesitas oración, también lo puedes mandar al teléfono que va a aparecer ahí en pantalla para que nosotros podamos orar por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.